Hay muchos destinos famosos en Europa y varios merecen su fama. Barcelona, París, Londres, Ámsterdam y muchos otros están llenos de gente y cámaras apuntando en todas direcciones. Sin embargo, cuando te alejas un poco de esta ruta, descubres otro continente. Pueblos escondidos, vida tranquila, calles vacías e historias que casi nadie cuenta. ¿Alguna vez has imaginado un lugar donde el sol sale 2 veces al día? ¿Y si te digo que hay un pueblo español con 7 habitantes y 9 bares? Hoy, en Bello Mundo, vamos a viajar por 11 pueblos europeos poco conocidos, llenos de historia, silencio y sorpresas. Y, si te quedas hasta el final, aún hay un bonus especial. Número 1. Fuggerei, Alemania. Comenzamos nuestro viaje por Alemania, más concretamente en Augsburgo, una ciudad situada a 1 hora de Múnich. Y es allí donde hay un pueblo que parece haberse quedado atrapado en el siglo XVI. Se llama Fuggerei y está considerado el conjunto de viviendas sociales más antiguo del mundo, que sigue en funcionamiento. La aldea fue creada por el banquero Jakob Fugger, uno de los hombres más ricos de Europa, para ofrecer una vivienda digna a los trabajadores pobres. Y, aunque parezca increíble, hasta hoy el valor del alquiler sigue siendo simbólico. Un poco más de €1 al año. Así es, un año entero pagando el equivalente a una botella de agua. Y eso no es lo único que sigue igual. El beneficio viene acompañado de una regla que existe desde el principio. Quienes viven allí deben rezar 3 veces al día por el alma del fundador. Es una antigua tradición y sigue formando parte del acuerdo. Otro detalle curioso es el toque de queda. Las puertas se cierran por la noche, y si alguien llega después de la hora, tiene que pagar una pequeña tarifa al vigilante para entrar. No es nada grave, pero muestra cómo algunas reglas medievales simplemente nunca fueron derogadas. Fuggerei fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, pasó por reconstrucciones y resistió 5 siglos de cambios a su alrededor. Y, aún así, sigue funcionando como una villa real, con residentes reales, que viven dentro de un modelo creado mucho antes de que existiera la Alemania moderna. Número 2. Civita di Bagnoregio, Italia. Dejamos atrás la Baviera alemana y nos adentramos en el interior de Italia. Allí, en Lacio, a unas 2 horas de Roma, se encuentra uno de los pueblos más frágiles y al mismo tiempo más impresionantes del país. Se llama Civita di Bagnoregio. Civita se hizo conocida como la ciudad que muere. Y ese apodo no es casual. Todo el pueblo está construido sobre un acantilado de toba volcánica, un tipo de roca que se desmorona con facilidad. Cada lluvia fuerte, cada deslizamiento y cada ráfaga de viento desgastan un poco más la base de la ciudad. Las calles han desaparecido, las casas se han derrumbado y parte de la colina simplemente se ha desmoronado con el paso de los siglos. Hoy en día, Civita tiene muy pocos residentes permanentes. Los registros más recientes hablan de unas 12 personas que viven allí todo el año. Y lo más curioso es que, a pesar de tener tan pocos habitantes, el pueblo tiene más gatos que personas. Son unos 12 residentes y 20 gatos compartiendo el mismo acantilado aislado. Entrar en el pueblo no tiene ningún misterio, pero requiere esfuerzo. Hay que cruzar un estrecho puente de casi 1 kilómetro construido, porque el camino original simplemente desapareció. No pasan coches, no pasan ambulancias, todo el mundo llega a pie.
Y a pesar de tener tan pocos habitantes, algunas tradiciones se mantienen firmes. El Viernes Santo, por ejemplo, tiene lugar la procesión del Santo Crucifijo de Bagnoregio, un ritual secular que se transmite de generación en generación. La ceremonia nació de una leyenda de 1449, cuando una mujer piadosa rezaba diariamente ante el crucifijo, pidiendo el fin de una plaga que devastaba la región. Hasta que un día, según la tradición, oyó una voz que le decía que sus plegarias habían sido escuchadas. Poco después, la epidemia cesó, y la devoción al crucifijo se convirtió en parte de la identidad del pueblo. Número 3. Dheb, Albania. Continuando nuestro viaje, entramos ahora en los Balcanes para conocer Dheb, un pueblo escondido en las montañas conocidas como los Alpes albaneses. Es un valle aislado, rodeado de picos tan altos que durante décadas llegar aquí era casi imposible, especialmente en invierno. Por eso, este lugar se ha convertido en un refugio perfecto para quienes buscan silencio, naturaleza y esa sensación de que el mundo entero ha quedado atrás. El valle atrae a senderistas y amantes de la naturaleza, pero uno de los puntos más famosos de la región es la cascada de Grunas. Desde el centro del pueblo hay unos 30 o 40 minutos a pie. El sendero es tranquilo y pasa por casas de piedra, prados abiertos, pequeños puentes y tramos rocosos. Al final, el paisaje compensa el esfuerzo. El agua cae desde un estrecho desfiladero en una caída de casi 30 metros, formando una piscina natural muy fría, típica de la altitud. Pero Dheb no se reduce al paisaje. El pueblo conserva algo poco común en la Albania moderna: vestigios del Kanun, el antiguo código tradicional que regulaba la vida en las montañas. Establecía normas sobre hospitalidad, matrimonios, herencias e incluso disputas sangrientas. Era una ley oral, creada hace muchos siglos, que determinaba las normas de convivencia cuando aún no existía el Estado en esas montañas. El aspecto más conocido y más tenso de este código es la Yakmarya, la llamada venganza de sangre, en la que las familias podían entrar en largos ciclos de represalias. Hoy en día esto ya casi no ocurre, pero la tradición ha dejado huellas profundas en la región. Y ahí es donde entra en juego uno de los lugares más curiosos de este pueblo: la Torre de la Reconciliación. Durante siglos sirvió de refugio para los hombres involucrados en rivalidades familiares, hasta que se llegaba a un acuerdo de paz. Increíble, ¿no? Número 4. São Brás de Alportel, Portugal. Nuestro próximo destino es el Algarve, una región del sur de Portugal que casi todo el mundo conoce por sus playas. De aquí provienen esas famosas fotos de la cueva de Benagil, la gruta dorada que domina las páginas de viajes en las redes sociales. Pero, lejos de la bulliciosa costa, existe un Algarve completamente diferente, escondido en el interior. Y ahí es donde se encuentra São Brás de Alportel. El pueblo es pequeño, tranquilo y lleno de casas blancas con detalles coloridos, típicos del sur de Portugal. Pero lo que realmente hace que São Brás destaque no tiene nada que ver con la playa. El pueblo es considerado la capital portuguesa del corcho. Y no es solo un título. Gran parte del corcho utilizado en vinos, artesanía e incluso productos modernos pasa por aquí. La región está rodeada de bosques de alcornoques que producen el corcho. La extracción se realiza cada 9 años y sigue prácticamente el mismo método desde hace siglos. Corte manual, mucha precisión y cuidado con el árbol, que sigue produciendo durante más de 200 años.
Paseando por el pueblo, se puede ver cómo esto ha moldeado el lugar. Antiguos talleres, pequeñas fábricas familiares y museos dedicados al corcho ayudan a explicar por qué Saint-Bras creció en torno a esta actividad. La economía local sigue dependiendo de ella hasta hoy. Es un pedacito del Algarve que casi nunca aparece en las fotos de viaje, pero que debería hacerlo. Número 5. Gimmelwald, Suiza. Todo el mundo, en algún momento, ha soñado con conocer Suiza, ya sea por ciudades famosas como Zúrich y Ginebra, por los chocolates que viajan por todo el mundo o por las estaciones de esquí que aparecen en películas y anuncios de invierno. Sin embargo, lejos de esta ruta conocida, existe una Suiza que pasa desapercibida para la mayoría de la gente. Y aquí es donde entra Gimmelwald, un pueblo colgado de los Alpes. El pueblo se encuentra en el valle de Lauterbrunnen, una región rodeada de paredes de piedra y altas cascadas que caen desde las montañas. Pero lo que hace que este rincón sea tan especial es el hecho de que ha resistido la transformación en otro complejo turístico de esquí. Mientras que los pueblos vecinos recibieron hoteles, pistas, teleféricos y spas, aquí la vida siguió siendo sencilla. No entran coches, no hay carreteras anchas ni construcciones modernas. Para llegar, la única opción es subir en teleférico. Y, cuando se baja, la sensación es la de haber retrocedido décadas en el tiempo. Casas de madera con flores en las ventanas, antiguos graneros, pastos abiertos y un silencio que solo se encuentra en lugares realmente aislados. La pequeña aldea tiene unos 130 habitantes fijos, casi todos dedicados a la agricultura alpina. En verano, las vacas suben a pastos más altos y sus cencerros se oyen por todo el valle. En invierno, todo se ralentiza aún más y el pueblo queda prácticamente solo con sus habitantes. Este pedacito de los Alpes acabó llamando la atención precisamente por eso. Es uno de los últimos pueblos suizos que aún conserva el estilo de vida antiguo, lejos del brillo de las grandes estaciones de esquí y cerca del paisaje que ha hecho famoso al país. Número 6. Gásadalur, Islas Feroe. Desde el calor del sur, nos dirigimos directamente a uno de los rincones más ventosos del Atlántico Norte. Casi todo el mundo ha oído hablar de las Islas Feroe, ese archipiélago perdido en el Atlántico Norte que pertenece al Reino de Dinamarca. Son conocidas por sus gigantescos acantilados, su clima impredecible y también por el Grindadrap, el tradicional ritual de caza de ballenas que genera debates en todo el mundo. Es un territorio de paisajes extremos y costumbres antiguas, donde la vida sigue su propio ritmo. Y es precisamente allí donde se encuentra uno de los pueblos más aislados y fotogénicos del archipiélago, Gásadalur, en la isla de Vágar. Rodeado de montañas tan altas que el sol tardaba en llegar en invierno, el lugar vivió casi completamente aislado durante décadas. Solo se podía acceder a él por senderos empinados, y los habitantes tenían que cruzar las montañas a pie para recibir el correo o comprar lo básico. Esta dificultad dejó huella. A principios de la década de 2000, quedaban poco más de una docena de personas viviendo allí durante todo el año. No fue hasta 2004, cuando un túnel conectó finalmente el pueblo con el resto de las Islas Feroe. Un cambio enorme para quienes viven allí, pero que no eliminó la sensación de aislamiento. El símbolo del lugar es la cascada Múlafosur, que cae desde un acantilado directamente al mar. Aparece en fotos de todo el mundo, pero el pueblo sigue siendo pequeño, silencioso
y rodeado de tejados de hierba y ovejas que circulan libremente. Número 7. St. Kilda, Escocia. En el extremo noroeste de Escocia hay un archipiélago tan lejano que durante mucho tiempo mucha gente dudaba incluso de su existencia. Se trata de St. Kilda, un conjunto de islas aisladas a más de 160 kilómetros del continente, rodeadas de enormes acantilados y un mar implacable. Durante siglos, una pequeña comunidad vivió allí prácticamente desconectada del resto del país. Las familias dependían de la pesca, de un poco de agricultura y, sobre todo, de la recolección de aves marinas. Era una práctica tan importante que los habitantes se convirtieron en expertos en escalar acantilados verticales para capturar fulmares y gansos, algo que impresionaba a los viajeros desde el siglo XVIII. Las tormentas aislaban la isla durante semanas, los barcos no podían acercarse y las enfermedades traídas por los visitantes causaban estragos enormes. A principios del siglo XX ya no había estructura para continuar. En 1930, los últimos 36 habitantes pidieron al gobierno escocés que los reubicara. Las casas quedaron allí, intactas, con utensilios y muebles esparcidos, como si el pueblo hubiera sido interrumpido en medio del día. Hoy en día, nadie vive allí de forma permanente. La zona está gestionada por el National Trust for Scotland y solo recibe a investigadores, equipos militares que operan una estación de radio y algunos visitantes autorizados. Es patrimonio de la UNESCO tanto por su naturaleza como por el registro histórico que dejaron sus antiguos habitantes. Número 8. Piódon, Portugal. Después de cruzar parte de Europa, volvemos a Portugal. Esta vez, al centro del país, más concretamente a la Serra do Azor. Allí, escondido entre empinadas laderas y curvas cerradas, se encuentra Piódon, uno de los pueblos históricos más conocidos de las llamadas aldeas de Chisto. La primera impresión ya sorprende, porque todo en el paisaje está hecho del mismo material, desde las casas hasta las calles e incluso las pequeñas escaleras que conectan un nivel con otro del terreno. La forma del pueblo surgió de la necesidad de adaptarse al duro relieve de la sierra. Las casas se fueron encajando a diferentes alturas, creando un diseño irregular que se convirtió en el sello distintivo del lugar. El chisto, para quien no lo sepa, es una piedra oscura típica de esa región que da al pueblo un aspecto único, sobre todo al atardecer, cuando la luz se difunde por las fachadas y le da todo un aire más íntimo. La vida allí siempre ha estado marcada por el aislamiento. Durante décadas, llegar a Piódon era difícil, porque la carretera era estrecha y sinuosa. Esto acabó protegiendo al pueblo de las reformas y conservó gran parte de la arquitectura original. Hasta hoy, el lugar sigue siendo pequeño y silencioso, con poco más de 100 habitantes fijos. Un detalle curioso es la iglesia matriz pintada de blanco, que contrasta con el tono oscuro de las casas. Se ha convertido en el gran símbolo del pueblo y muestra cómo, desde el siglo XVIII, incluso un territorio alejado necesitaba un punto central para la comunidad. Un lugar discreto, organizado en capas de piedra, que sigue exactamente lo que la montaña permite. Número 9. Rupit, España. El próximo destino se encuentra en el noreste de España, en una región montañosa de Cataluña, donde pequeños pueblos medievales aún forman parte del paisaje. Entre ellos se encuentra Rupit, un pueblo construido sobre enormes bloques de roca natural. Para quienes necesiten una referencia,
se encuentra a unos 90 kilómetros de Barcelona. El encanto del lugar reside precisamente en su terreno accidentado. Las casas se alinean en estrechas laderas, escaleras irregulares y pasajes que parecen moldeados por la propia piedra. Balcones antiguos, ventanas pequeñas y fachadas de siglos pasados muestran cómo el pueblo ha conservado un estilo que ha desaparecido en el resto de la región. La entrada a la parte histórica se realiza a través de un puente colgante de madera que se balancea un poco cuando alguien lo cruza. Se ha convertido en un símbolo del pueblo porque crea una curiosa transición entre el mundo moderno y la zona medieval, que permanece prácticamente intacta. El paisaje circundante ayuda a comprender por qué Rupit se ha hecho famoso entre los amantes de la naturaleza. Cerca del pueblo se encuentran los Cingles de Tavertet, enormes paredes de arenisca formadas por la erosión a lo largo de miles de años. Crean miradores naturales con vistas a profundos valles, y siguiendo uno de los senderos de la región, aparece la cascada de Salent, la mayor caída de agua de la comuna, donde un río cae desde un alto acantilado y forma una impresionante cortina en la época de lluvias, un pedazo de la Cataluña rural que se ha mantenido discreto a pesar de estar cerca de una de las regiones más concurridas de España. Número 10. Reine, Noruega. El siguiente destino se encuentra en el extremo norte de Noruega, dentro de las islas Lofoten, un archipiélago conocido por sus montañas puntiagudas, sus estrechos fiordos y sus pueblos pesqueros que parecen obras de arte naturales. Entre estas islas se encuentra Reine, un pequeño lugar que se ha convertido en un referente visual del Ártico noruego. El pueblo se extiende por pequeñas islas conectadas por puentes y rodeadas de picos que se elevan directamente desde el mar, creando un paisaje casi vertical. Las casas rojas que mucha gente reconoce son las rorbuer, antiguas cabañas utilizadas por los pescadores desde el siglo XIX. Algunas todavía se utilizan para la actividad pesquera y otras se han adaptado, manteniendo la estructura original que marca la identidad de la región. La base económica siempre ha sido la pesca del bacalao ártico, llamado skrei, que migra a las Lofoten en invierno. Debido a este ciclo, la vida local sigue el ritmo de las mareas y las migraciones, y no el de un calendario turístico. Esto es precisamente lo que mantiene el carácter auténtico del pueblo, incluso después de haber ganado fama en todo el mundo. Al encontrarse por encima del círculo polar ártico, el lugar se enfrenta a meses de oscuridad total en invierno y a días interminables en verano. Este fenómeno del sol de medianoche y la noche polar influye en todo, desde el horario de la pesca hasta la rutina de la población. Aunque pequeña, esta comunidad conserva uno de los paisajes más impresionantes de Noruega: montañas, fiordos, casas de madera y un silencio típico del extremo norte. Uno de esos pueblos que llaman la atención precisamente porque no han sido creados para impresionar a nadie. Número 11. Aguxa, España. Para terminar nuestro viaje, volvemos a España, porque ahora es el momento de conocer un pueblecito de Galicia que se ha convertido en tema de conversación por un detalle completamente fuera de lo común. El lugar tiene unos 7 habitantes fijos. 7 personas viven allí todo el año. Sin embargo, repartidos por esta misma zona rural, hay 9 bares que funcionan con normalidad. Para mucha gente esto suena imposible, pero tiene sentido cuando se entiende la rutina de la región. 2 veces al mes, los días 11 y 23, el pueblo cambia de aspecto.
El mercado tradicional atrae a habitantes de varios pueblos vecinos, generando un movimiento que ninguna pequeña ciudad de la zona puede generar. En esos días, los bares que parecen exagerados atienden a cientos de visitantes y llegan a servir cerca de 1000 comidas. Para un lugar tan pequeño, es casi una escena surrealista. La estructura del mercado también ayuda a explicarlo todo. Allí existen los llamados pendellos, que son cobertizos de piedra alineados uno al lado del otro. Sirven de refugio para puestos, comidas típicas y vendedores que montan el espacio solo en las fechas del mercado. Cuando el programa incluye platos regionales, como la carne al caldeiro preparada en ollas grandes, el flujo aumenta aún más. Otro factor importante es la ruta de peregrinación conocida como Vía da Prata, una de las variantes del Camino de Santiago. Muchos caminantes pasan por allí y encuentran en los bares un punto estratégico para comer, descansar y continuar su viaje. Durante el resto del mes, el pueblo vuelve a su ritmo discreto, solo un pequeño conjunto de casas rurales rodeadas de campo. Pero en los días de feria se convierte en un improbable polo gastronómico donde 7 residentes mantienen una estructura que atiende a cientos de personas. Y por hoy nos despedimos. Ahora dime, ¿cuál de estos lugares te ha impresionado más? Cuéntanoslo aquí en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. Suscríbete aquí a Bello Mundo y activa la campana para no perderte los próximos viajes. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en la próxima aventura.